Mateos capítulo 12, verso 25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Amén. Estamos hablando de un gran error que están cometiendo los fariseos, los escribas, los doctores de la ley. Tienen un celo increíble por Jesús. Literalmente estaban endemoniados. Sí lo puedo asegurar, porque la Biblia dice que crujían sus dientes contra Jesús. Imagínate la condición de estas personas, que por fuera era una apariencia de piedad, pero realmente estaban atados por el enemigo. Y ellos vienen acusando a Jesús de que Jesús estaba endemoniado, y le están diciendo que él operaba bajo un espíritu de Belcebú. Belcebú, que era el príncipe de las tinieblas, de los espíritus malignos. Y ellos le están diciendo a Jesús: Jesús, tú estás echando fuera esos demonios porque ustedes están de acuerdo. Y como tú trabajas con Belcebú, tú le hablas a los demonios que están en la gente, y estando de acuerdo, ellos se salen. Por eso es que tú sacas los demonios de los cuerpos. Vea, le están hablando ellos un principio que pudiera parecer de alguna manera lógica. ¿Por qué? Porque alguien puede estar de acuerdo con alguien para hacer algo así. Alguien se puede poner de acuerdo. ¿En qué aspecto? No en la liberación. Ponerse de acuerdo. Si alguien le dice a otro: mira, en lo que yo llegue tú te vas ahí, oíste. Y si ellos no están de acuerdo, entonces sí opera ese acuerdo para que algo suceda. Pero cuando estamos hablando de las tinieblas y del reino de Dios, estamos creyendo de que hay algo que es imposible que suceda. ¿Cuál es? Una alianza entre Dios y las tinieblas. Por eso es que este principio de acuerdo no opera con ninguno de nosotros, ni el reino de Dios, ni los hijos de Dios. Ningún acuerdo tenemos nosotros con las tinieblas. Por eso Jesús lo dijo en una oportunidad. Dijo: yo me voy porque viene el príncipe de este mundo y nada hay de él en mí, nada. No tiene nada que ver. Entonces Jesús le empieza a explicar a ellos, le empieza a explicar un principio de reino que está establecido desde que Dios crea el mundo. Vean lo que dice aquí. Mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, vea, lo estaban pensando, estaba en su corazón. Y Jesús le dice así: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y cuando estamos hablando acerca de estos principios espirituales, es donde Jesús nos está llevando a una esfera de reino. Vea, está usando el ejemplo del reino para que nosotros podamos entender un misterio espiritual de lo que es la unidad y de lo que es la división. Y empezamos a ver algo importante. Dice que todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y estamos hablando de que un reino, para poder mantenerse, tiene que ser estable. Todo reino frágil al final termina decayéndose y termina siendo asolado. Hay una palabra aquí que llama permanecer. Y cuando hablamos de una palabra de permanecer, estamos hablando de mantenerse fuerte, de mantenerse en crecimiento, de mantenerse estructurado, de mantener su fortaleza, de mantener su crecimiento, de mantener su eficacia, de mantener su dominio. De eso está hablando los principios del reino. Escúchalo bien, porque esto se va a aplicar a todas las áreas de nuestra vida. Y cuando esto funciona, cuando algo funciona en estas características, cuando hay una unidad en los elementos que le componen. Porque cuando hablamos de los elementos de un reino, después él se va a un nivel de una escala menor. ¿Cuál es? Se va primero a un reino, después se va a una ciudad y después se va ¿a dónde? A una casa. Vea, está hablando de 3 niveles. Está hablando de un nivel de una casa, es algo individual. Y está hablando a nivel de una ciudad, está hablando de algo local.
Y cuando hablamos de un reino, estamos hablando de algo general. Y Jesús nos está diciendo algo muy importante en esta visión o en esta palabra que tenemos aquí. Y nos está diciendo que este mismo principio de unidad y de división opera en todas las esferas del mundo espiritual donde nosotros nos movemos. Esto se va a mover en el área espiritual individual de cada uno de nosotros. Se va a mover en el área local donde hay una comunidad, hablando de una ciudad. Y se está hablando también a nivel de un reino. Está hablando de un nivel macro o de un nivel superior. Y él me está diciendo, en la misma palabra, Jesús le está diciendo, la única manera de permanecer tanto en un área pequeña, mediana o grande, es aplicar el mismo principio que yo estoy aplicando aquí. Y él empieza a hacer algunas preguntas a ellos. Son unas preguntas fuertes que lo confrontan con la verdad. Le está explicando a ellos, le dice, ¿por qué? ¿Cómo puede alguno? Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y le dice en el 26, si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Es un misterio muy fuerte lo que está diciendo Jesús aquí. Una persona, ¿cómo se va a atacar y a reprender a sí mismo? Y Jesús nos está diciendo acá este misterio de la palabra. Aquí pudiera decir, si Satanás echa fuera a un principado, o si Satanás echa fuera un demonio, si Satanás echa fuera un gobernador, o si Satanás echa fuera un espíritu inmundo. Vea, no se está refiriendo a Satanás echando afuera o reprendiendo a alguien más, sino le está poniendo el ejemplo de él mismo. Cómo Satanás se va a reprender a sí mismo. Y cuando yo veo esto, yo puedo entender en la revelación del Espíritu la unidad que hay en ellos. Que Satanás, hablando Jesús de Satanás, le está diciendo Satanás a su mismo Satanás, porque él lo está viendo a ellos unidos como son ellos. Por eso está hablando cómo Satanás puede reprender al mismo Satanás. No sé si me está entendiendo, es algo un poco complejo, parece un trabalenguas, pero yo sé que usted me va a entender. Escuche bien esto, porque Jesús no le está viendo dividido. Jesús está viendo a Satanás y le está diciendo cómo Satanás se reprende al mismo. Entonces tendría que ver con nosotros también como iglesia. Hay una unidad. Hay una unidad en el cuerpo de Cristo y hay una unidad en el reino de Dios, que nosotros tenemos que verlo desde ese punto de vista. Vea, esto hay que escudriñarlo un poco más profundo de lo que dice las letras normalmente allí. Porque Jesús está hablando de Satanás. ¿Cómo Satanás va a echar fuera a Satanás? Él mismo se va a reprender. Él mismo se va a ministrar, él mismo se va a echar fuera. Ahora, Satanás no es el único que está en el reino de las tinieblas. Satanás, mire, hay principados, hay potestades, hay gobernadores, hay huestes espirituales de maldad, hay seres inmundos, hay espíritus, hay cantidad de demonios, hay espíritus de maldad. Pero ¿cómo lo está viendo Cristo a ellos? Lo está viendo unido en uno solo. Cuando está viendo a quién va a atacar, ¿a quién está viendo? A Satanás. Está viendo a sí mismo, está viendo a la misma entidad, el mismo gobierno, es la misma unidad. ¿Cómo alguien va a atacarse a sí mismo? Porque si es su mismo cuerpo, es lo mismo que opera aquí. Satanás no puede sacar a Satanás. Igualmente el cuerpo de Cristo, un hombre y una mujer que sea cuerpo de Cristo, no puede atacar al mismo cuerpo de Cristo, porque son uno solo. Están unidos, no están divididos. Ese principio, mire, Satanás lo tiene, pero a la iglesia le falta todavía. La unidad nos lleva a entender el principio de que se hace uno solo. La unidad nos hace uno solo. Cuando Cristo oraba en el libro de Juan capítulo 17, Él le decía al Señor: Padre, que ellos, hablando de los discípulos, sean uno, así como tú y yo somos uno. Esa era la oración de Jesús. Que sean, ¿qué? Uno. Por eso dice: ama a tu prójimo como a ti mismo, porque hay una unidad. Hay una unidad, lo ves igual que tú. Lo ve igual que tú. Y yo creo que usted mismo no se va a atacar. Usted mismo no se va a defraudar. Usted mismo no se va a hacer daño. Usted mismo no va a procurar el mal. Entonces cuando dice ama a tu prójimo como a ti mismo, es porque tiene que haber un principio de unidad en el pueblo de Dios para que pueda operar en este amor de la unidad perfecta que Jesucristo quiere para la iglesia.
Cuando hablamos de la unidad, estamos hablando de que hay una deuda muy grande de nosotros con respecto a este trabajo que tenemos que hacer juntos. ¿Y cuáles son los efectos que lleva la división dentro de un pueblo de Dios, una iglesia, un matrimonio, una familia? Vean lo que está diciendo la palabra de Dios aquí. No permanecerá. No permanecerá. ¿Por qué? Porque será asolado. ¿Quién? La ciudad, la casa o el reino que esté dividido. Y esto opera desde el principio. Nosotros tenemos que irnos a un principio bien remoto. Siempre todo tiene un origen. ¿A dónde comienza la división? La división comienza con Satanás. Satanás empieza a persuadir a la tercera parte de los ángeles. Vea, eran un grupo grande y se dividen en 2 tercios, 3 tercios. 2 tercios quedan aliados con Dios y uno de ellos, 1 tercio de los ángeles, se va con Satanás. Es donde vemos lo que aparece en Apocalipsis capítulo 10, que dice que hubo una gran guerra en el cielo. Vea, la división trae una guerra, trae un confrontamiento. Y cuando hablamos de una división, estamos hablando de 2 tipos de visión o 2 tipos de pensamiento. Cuando hablamos de división, estamos hablando en forma de ver las cosas o la percepción de ver o analizar las cosas. Porque la palabra división es una palabra compuesta. Di significa 2, visión significa visión. Y en un reino no pueden haber 2 visiones. En un reino tiene que haber una sola visión y trabajar unidos por esa visión. Por eso la visión de Dios es que Él era el rey soberano. Toda la adoración iba dirigida a Dios. Llegó Satanás y dijo: oye, ve acá, esto no me cuadra. Yo tengo otra visión. ¿Cuál es? Que yo también quiero ser adorado. Yo también quiero un trono al lado del que tiene Dios. Y en vez de haber un Dios, tienen que haber 2. Tiene que haber 2 adoradores. Tiene que haber 2 que reciban la adoración. Tiene que haber 2 grupos de ángeles. Uno que van a adorar a Dios y otro que me van a adorar a mí. Vea cómo empieza a operar la división. Vea cómo empieza a dividirse Satanás y cómo él cae de la gracia de Dios por simplemente haberse dividido del reino de los que le eran leales a Dios. Y empezamos a ver que el reino de Satanás empieza a ser asolado. Si usted se da cuenta, la consecuencia de la división de Satanás es inmediata e instantánea. Y vea el efecto que causa esto en la vida de Satanás, en la vida de los ángeles caídos y en la vida de todos los seres espirituales que se rebelaron contra él. No fue muy lejos. Él empezó con una división y al final usted ve la sentencia. ¿Qué le dicen? Espanto dejará de ser. Es arrojado al fondo del abismo y fue arrojado a tierra. Fue despojado de su cuerpo, fue despojado de su esplendor, de su belleza, de todo lo que él tenía. Y ahí empieza el reino de Satanás a decaer y a venirse a tierra, empieza a decaerse. Y esto tiene que darnos, hermanos, unos principios espirituales muy poderosos, porque son leyes que operan en el mundo espiritual. Cuando hablamos de la unidad de la iglesia, empezamos a ver que la iglesia nace de una unidad. La iglesia nace el día del Pentecostés, donde dice la palabra de Dios que estaban todos unánimes. La palabra unánimes es una palabra compuesta también. Quiere decir de un solo ánimo. Y cuando hablamos de un ánimo, estamos hablando de lo que lleva el alma. Cuando una gente está animado a hacer algo, o está motivado a hacer algo, o cuando una persona está enfocado en realizar algo. Esto se unió con una unidad que hicieron todos. Y es donde empezamos a mirar el día del Pentecostés, que habían 120 reunidos, unánimes y juntos. Vea la gran diferencia que hay entre unánime y junto. Son 2 cosas diferentes. Una iglesia que aparenta estar juntos, reunidos en un lugar, pero están divididos en su mente, están divididos en su corazón, están divididos en los proyectos, están divididos en los trabajos, están divididos en la búsqueda espiritual. Porque cuando hay un pueblo aquí orando, el otro pueblo que está dividido dejó de orar y está en su casa sin hacer nada. Eso es estar dividido. Dividido es cuando toda la iglesia está ayunando y hay alguien que no ayunó, hay alguien que no buscó a Dios, hay alguien que no hizo nada. ¿Saben qué te convierte? En un divisor del reino de Dios, porque todos están peleando una guerra y tú eres el único divisor que no está peleando la batalla.
juntamente con el pueblo de Dios. A su nombre. Aquí es donde la división empieza a tener nombre y apellido. Aquí es donde la división empieza a tener individualidad. Y usted empieza a tener responsabilidad por la división. ¿Qué nos está diciendo la Biblia? Un reino dividido no permanece. Y una iglesia, para permanecer, tiene que mantenerse unida. Tiene que haber unidad en todas las áreas. Porque aquí Dios está demandando algo. Dios se lo dijo a los apóstoles: quédense allí y manténganse orando. No le dijo dividido, no le dijo oren uno en su casa y otro en otro lado. No dijo quédese uno en un lado y otro hasta que caiga la gloria. No, ellos estaban allí unánime, juntos, orando, perseverando. Tenían una sola mente, un solo espíritu. Una sola cosa salía de la mente de ellos. Ellos tenían una sola palabra que salía de su boca. Ellos estaban clamando: Señor, derrama tu gloria, derrama tu poder, derrama el avivamiento, llénanos de tu poder, llénanos de tu gloria, llénanos de tu unción, llénanos de tu poder. Y eso fue lo que se manifestó. Que en 10 días ellos hayan tenido un resultado tan efectivo. Entonces, cuando hablamos de esto, estamos hablando de principios espirituales que a lo largo de la Biblia siempre la división debilitó. Por ejemplo, Israel tuvo un reino muy fuerte con David. David le da carácter al reino de Israel: fortaleza, fuerza, estabilidad. Le da una fuerza tanto que cuando se habla de David dice que venció a todos sus enemigos. Le entrega a Salomón un reino estable, y en Salomón el reino se mantiene en victoria. El reino se mantiene en un nivel de poder y de unción poderoso los primeros años del reino de Salomón. Pero luego Satanás, que el Señor lo reprenda, trae división al reino de Israel. ¿Cómo lo trajo? Vea el principio que hizo Satanás. Satanás dijo: yo no puedo seguir luchando contra Salomón. Salomón tiene una sabiduría demasiado terrible. Era el hombre más sabio en la tierra. David era un hombre ungido. Pero Satanás dijo: yo voy a traer división. Vea la división que hizo. Trajo las mujeres paganas y se las puso a Salomón. Salomón inclinó su corazón y empezó a adorar a Baal, a Moló, a Astaró, a Asera. Hizo lugares altos para los dioses de los sidonios. ¿Qué pasa allí? Vean a Salomón aquí. Antes era únicamente Dios, un reino unido. Salomón era parte del reino. Salomón era del reino de Dios. Pero llega Satanás y le trae una división. ¿Cuál es? Le pone las imágenes y la idolatría. Ahora Salomón estaba en dos pensamientos. ¿Cuál era? Un rato hacía incienso a Baal, a Asera y a Moló, y cuando venían las fiestas de Israel iba y le traía unas ofrendas a Jehová. Un reino dividido. Y por eso es que hay muchos cristianos que su propio ministerio y su propia casa están divididas, porque tienen la mitad de la cabeza en el mundo y la otra mitad en las cosas de Dios. Por eso es que el ministerio no crece, por eso es que no avanza, por eso es que no llega a un desarrollo mayor. Porque una persona, para que avance en un nivel poderoso en Dios, no tiene que estar dividido su pensamiento en dos corazones. Tiene que estar en una sola unidad, con su corazón, con su espíritu y su alma entregado completamente a Dios. Eso es una unidad, eso trae crecimiento, eso trae desarrollo, eso es lo que trae una magnitud en el crecimiento del cristiano. ¿Cómo estaba Israel en el tiempo de Elías? En el tiempo de Elías el pueblo de Dios estaba dividido. En el tiempo de Elías, Elías los llevó al Monte Carmelo y le preguntó: ¿quién es? ¿A quién le van a servir ustedes? ¿A Baal o a Jehová? ¿Qué respondió el pueblo? Nada. Se quedaron callados. Al ellos quedarse callados, había una división. Porque había un grupo que estaba creyendo en los Baales y otro grupo creía en Jehová. Cuando Elías dice: vamos a ver, el Dios que responda por fuego, ese quería Elías traer la unidad y la restauración en Israel de un solo Dios, una sola adoración, un solo Padre, un solo culto, una sola ceremonia. Eso fue lo que hizo Elías. Por eso vino el fuego, por eso el altar de Jehová, por eso mató a los profetas de Baal, y por eso fue que Elías hizo lo que hizo por mandato de Jehová. Era para volver el corazón del pueblo a Dios. Eso trajo unidad en el pueblo de Israel. Pero vea, dése cuenta, cuando el pueblo estaba dividido, ¿qué pasó con la nación de Israel? Había sequía,
había hambre, había hambruna, había escasez, no llovía, todo estaba terrible en Israel. Había una escasez de alimentos terrible, 3 años y medio con los cielos cerrados, y nosotros estamos esperando que una lluvia grande caiga sobre nosotros. Escucha bien, pueblo de Dios, no es dividido, es unido, que vamos a ver la bendición de Dios. Mientras el pueblo de Dios esté dividido, va a haber escasez, va a haber sequía, va a haber tantas cosas en nuestras propias vidas, pero Dios quiere una unidad en el pueblo de Dios. Vea a dónde cayó Venezuela, en una ruina, en una miseria, en una decadencia. Pero una cosa Dios va a hacer en este país, y la iglesia tiene que dar el ejemplo. Unidad, unidad. Primero nos vamos a unir nosotros, la iglesia, para que todo el resto de Venezuela también se una. Todo en un solo cuerpo, todo en un solo pensamiento. A su nombre. Venezuela necesita que nos unamos. Una unidad, y no unirnos para atacar a otro, porque a la gente le gusta la unidad cuando es de la parte de él, pero no le gusta cuando es la parte del otro. Y aquí es donde nosotros vemos un principio importante. Cuando hablamos de unidad, estamos hablando que interesa más los intereses de nosotros como colectivos y como grupos que los intereses personales de cada uno de nosotros. Porque la división viene a raíz del egoísmo. La gente que le interesa lo propio de él, que no le importa lo demás, que no le importa lo que piense el otro, no le importa lo que piensen los demás, no le importa el bienestar de otro. La gente quiere para sí mismo el beneficio, y ahí es donde viene la división. Y esto ocurre en todos los niveles. Por ejemplo, en los matrimonios. ¿Usted cree que los matrimonios que llegan lejos y los matrimonios que son exitosos han llegado allí por casualidad? Ellos están allí porque han sido unidos en muchas áreas de su vida. ¿Usted sabe lo que es un hombre diciendo vamos a hacer esto, y la mujer dice no, yo no estoy de acuerdo, yo voy a hacer esto, y cada uno jala para su propio lugar? Eso es lo que trae una derrota enorme en los matrimonios. Matrimonios que están divididos en todas las áreas de su pensamiento. La mujer le sirve a Dios, el hombre no quiere saber nada de Dios. El hombre le trabaja a Dios, la mujer no busca a Dios. ¿Qué es una casa dividida? Cuando el hombre de Dios busca a Dios en espíritu y en verdad, y la mujer está todo el día viendo televisión, todo el día por allá chismeando, todo el día haciendo algo. Mire, ese es un reino dividido. A veces al revés, la mujer está orando, está ayunando, está vigilando, y el hombre es como un vago, como un manganzón. No le importa lo espiritual, no le importa lo que pasa en esa casa. Eso trae división en un hogar. A veces son divididos con el dinero. ¿Sabe qué es terrible? Un principio de división que tienen los matrimonios. Lo que es de ella es de ella, y lo que es de él es de él. Y si el hombre necesita algo, yo te lo presto. Tiene que haber unidad en los matrimonios. Unirse en un proyecto. Todo lo que usted tiene, eso tiene que ser de todos, de todo. Esa es una casa unida, que esa casa es fuerte, esa casa permanece, ese matrimonio crece, ese matrimonio se desarrolla, ese matrimonio alcanza meta, ese matrimonio alcanza cosas que otro matrimonio no va a alcanzar. A su nombre, gloria. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Principio que lo está enseñando el mismo Señor Jesús. Le voy a decir que el principio es tan fuerte que Satanás lo usa al revés y al derecho, y Dios también. Dios utiliza el principio de la unidad para fortalecer a su pueblo. Pero cuando Dios quiere debilitar algo, Dios lo que hace es que opera en la división. Dios lo hace. Y el diablo también. O sea, y Dios divide, pastor. Vea, es una ley espiritual. Es una ley como que tú lanzas algo para arriba y cae al piso. Es una ley de la gravedad. Yo le voy a decir que Dios opera también en esos niveles. ¿Cuál es? Cuando Israel cayó en idolatría. Dios fue el que dijo: voy a dividir el reino y le voy a dejar solamente 2 tribus a la casa de Judá, por amor a David. Y dividió 10 tribus en un lado y 2 en otra. 2 tribus quedaron y 10 quedaron a un lado y otra vino para acá.
¿Qué pasó con Israel? Después de Israel se cayó. Después usted ve la batalla que hay. Este mató a aquel y se montó en el reino. Vino este, le metió una puñalada a aquel y se montó en el reino. Y vino aquel y le dio una emboscada y mató a este y se montó en el reino. Y es una matazón de unos tras otros para cada uno montarse en el reino. Algo increíble en el mismo pueblo de Dios. Eso es división. De esa manera se debilitó Israel. Y cuando estaban en la torre de Babel, vea la unidad. El diablo le mete en la cabeza a ellos que hagan una torre y que hagan un monumento grande para establecer una gran ciudad, la torre de Babel. Cuando Dios le dijo a ellos, llenen la tierra, ellos dijeron, no vamos a llenar ninguna tierra, vamos a reunirnos todos en un solo lugar. Y dice la Biblia que estaban determinados a hacer la torre. Y dice que allá arriba en el cielo el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo estaban hablando y dijeron, descendamos y confundamos sus lenguas, porque ellos han tenido en su mente hacer esto y no van a desistir. Vea la unidad que había en la mente de ellos. Y como Dios dice, la única manera de que ellos no sigan haciendo esto es que lo dividamos. Y es donde vienen las diferentes lenguas. Se dividieron y se separaron, y cada uno agarró por su lugar, y eso quedó hasta allí. Vea, un gran proyecto se detuvo y cayó por una sola cosa, la división. Por eso el pueblo de Dios tiene que hablar un solo lenguaje, el lenguaje de Dios. Tenemos que hablar el lenguaje del amor, el lenguaje de la unidad, el lenguaje del avivamiento, el lenguaje del trabajo, el lenguaje de lo que es la búsqueda en Dios, el lenguaje del ayuno, el lenguaje de la oración, el lenguaje de la humildad, el lenguaje de la sencillez de espíritu. Eso es lo que tiene que hablar el pueblo de Dios. A su nombre. Cuando alguien te venga a hablar algo diferente, dígale, no te entiendo. No te entiendo ese lenguaje. Tiene que hablar una sola lengua. Quiere decir un solo idioma, hay un solo pensamiento, una sola unidad. Eso es lo que Dios está demandando para nosotros. Por eso es que aquellas personas se dividieron y no permanecieron. David tenía oro, plata, diamante y tesoros en cantidades. Y David tenía el corazón conforme a Dios. Dijo, voy a edificar una casa para Dios. Y Dios le dijo, no, tú no eres que me la vas a hacer. Después de ti va a venir uno que yo voy a escoger, que es el que me va a hacer mi casa. Y es donde vino Salomón y la hizo. Y Salomón, cuando la inauguró, vea la humillación de Salomón, orándole a Dios, diciéndole que fue un privilegio que Dios le haya permitido hacer casa para él. Era un privilegio. Aquí vemos estos principios espirituales. Primera de Corintios 1:10. Vea lo que dice. Este texto es tremendo, un regalo de Dios para nosotros. El apóstol Pablo hablando a la iglesia: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Os ruego, pues, hermanos, le está hablando a los hermanos, aquí no está hablando de mundanos, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, o sea, una unidad en el lenguaje y una unidad de pensamiento. De la abundancia del corazón habla la boca. Si en el corazón hay división, ¿qué va a salir de la boca? División. Y va a hablar algo diferente a lo que tiene que hablar. Así que cuando dice aquí la Biblia que habléis una misma cosa, no me voy a quedar solamente en la palabra que sale de la boca. Yo voy a escudriñar qué hay en el corazón de la persona. Porque una persona que te viene a hablar mal del hermano, mal del pastor, mal del líder, mal del que adoró, mal del que predicó, mal del que cantó, mal del que agarró la silla, mal del que dirigió, esa persona tiene su corazón dañado, porque su boca está hablando algo diferente a lo que debe hablar. ¿A dónde está el problema? No es en la boca, es en el corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Dónde
está la división del hombre y la división de la mujer, en el corazón. Ahí es donde está la división. Ahí es donde hay que sanar. Hay que ir a la raíz. Tiene que sanar sus emociones, sanar la envidia, sanar el rencor, sanar el resentimiento, para que de su boca salga cosas buenas y empiece a hablar el mismo lenguaje que hablan los hijos de Dios, que todos somos uno y que todos nos amamos, y que si alguien falló, Dios lo perdona. Si alguien no lo hizo bien, habla con él, enséñalo, motívalo, dile que lo va a hacer mejor la próxima vez. Eso es lo que debe salir la boca de aquel hombre y mujer de Dios que verdaderamente está unido en el reino. Sino que estéis perfectamente unidos. Vea, no es unido. Dios busca la perfección. Perfectamente unidos. Cuando hablamos de perfectamente, estamos hablando sin fallas, sin defecto. La unidad de Dios es perfecta en el pueblo de Dios. No una unidad de hipócritas. Hay gente que están unidos hipócritamente. Dios quiere algo más que la apariencia. Cuando hablamos de un vínculo perfecto de unidad, tenemos que ver la unidad que había en Jesús con el Padre. Esa es una unidad perfecta. Una unidad perfecta es como comenzó la iglesia primitiva, pero más adelante se dividieron. Uno es de Pablo, uno es de Cefa, uno es de este, uno es del otro. Vea, cuando él está hablando aquí de esto, está hablando porque había una división en la iglesia. ¿Por qué Pablo le dice unido en una misma mente? Quiere decir, en una alma, en su manera de pensar tiene que ser la misma. Y en un mismo parecer. Quiere decir que estaban de acuerdo en que lo que estaban haciendo era igual, era lo mismo para todos. Porque he oído, vea lo que dice Pablo en el 11, porque he sido informado acerca de que vosotros, hermanos míos, por lo que Cloé, que hay entre vosotros contienda. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, y yo soy de Cefa, y yo soy de Cristo. Vea, había una división aquí. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo. Y para que ninguno diga que fue bautizado por mi nombre, también bauticé a la familia de Estéfana. De los demás no sé si he bautizado a algún otro, pero no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Y si usted sigue leyendo, va a encontrar la división, porque hay chisme, hay contienda, hay división. Eso es carnalidad, falta de crecimiento espiritual. Llegó el tiempo que tenemos que unirnos como un solo hombre, una unidad perfecta. Un reino unido permanece, un reino dividido es asolado.